Nos ubicamos en un sitio ahí en la ventana. Cristo puede continuar haciendo de ti un hombre puro, una mujer más recta. Estamos de vuelta en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarnos a crecer en fe e intelecto. Hace un tiempo, te comento, leí un libro que se titula El cristiano ateo, de Growth. Y él definía o él mencionaba una de las cualidades de las personas que son cristianas ateas. Que esas personas piensan que hay un momento ya en sus vidas en las que ellos no pueden continuar cambiando. O sea, que la gracia de Cristo no puede continuar actuando en sus vidas. Y por lo tanto hay algunas cualidades de ellos que no van a cambiar nunca porque Cristo no puede continuar. Y nosotros queremos mirar en esta lección, parte de lo que vamos a ver en esta lección, vamos a ver el poder que tiene el Evangelio para transformar una persona que pertenecía a un ambiente pagano en una persona ahora que tiene cualidades muy admirables, que hace que un apóstol, que una persona muy creyente en Dios diga de él, tienen que estimar a este joven. Entonces nuestra lección iba a continuar la lección sin orar, pero vamos a orar primero. En Biblia Fondo nosotros oramos, estudiamos y aplicamos el estudio a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tus bendiciones. Permite que podamos crecer en fe e intelecto y que esta lección de hoy nos ayude a caminar siempre por la fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La lección que estamos estudiando es titulada Estimen a los que son como Él. Como que se me fue el croquis en el programa, como yo lo hago siempre. Se me pasó eso ahí. Pero vamos a seguir hacia adelante. Estimen a los que son como Él. Y el texto que estamos utilizando de estudio es el capítulo 2 y verso 25 y hasta el verso 30 de Filipenses, ¿no? Pero solamente nos vamos a centrar en el verso 29-30, 29 hasta el 30. Pablo dice de Epafrodito, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Es muy importante. La pregunta que vamos a responder, ¿qué actitudes y acciones específicas de este obrero cristiano revela su carácter? El propósito de la lección es mirar esas actitudes que él tiene, esas cualidades que hacían que él pudiera ser admirado por el apóstol Pablo. La forma en que respondemos la pregunta que hicimos recientemente es con lo siguiente. Epafrodito, era un joven que había venido de un ambiente mundano, de un ambiente pagano, y que de paso el mismo nombre de él lo indica porque es sacado de los cultos que se hacían a la diosa Afrodita. Así que él de seguro había desarrollado unos antivalores y no era muy apreciado por su comunidad, porque nosotros estamos conscientes de que a veces no somos tan apreciados en el ambiente secular por las actitudes, porque nosotros no vivimos según los parámetros de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros nos entregamos a Dios, entonces nuestras conductas, nuestras palabras comienzan a ser más refinadas, como dice la palabra de Dios, y lo que decimos es positivo en cuanto a las personas. Así que él venía de un ambiente secular, pero ahora vamos a ver unas cualidades que hacía que él pudiera ser admirado por el apóstol Pablo. Lo primero es que Epafrodito era un colaborador del apóstol Pablo. Y se dice aquí que probablemente estaba activo en el ministerio y quizás trabajando allá en Filipos. Y por lo tanto los hermanos de Filipos lo habían conocido. Y que de paso la lección dice que él... Disculpen. Wow. La lección dice que en momentos él llegó a tener viajes para ayudar al apóstol Pablo, que él suplía las necesidades que el apóstol Pablo tenía que el apóstol Pablo tenía. Y más adelante en los siguientes puntos vamos a ver qué tipo de necesidades él suplía. También era muy considerado, muy apreciado por Pablo porque él mantenía cierta integridad. Lo que decíamos anteriormente, fue él que fue a la casa de Filipos para llevar las ofrendas. El apóstol Pablo confiaba plenamente en la integridad de este joven porque permitió que él llevara las ofrendas. O sea, él decía, entreguen las ofrendas a Epafrodito, él va a cumplir. Bueno, se fue la luz, pero vamos a continuar.
Pero el apóstol Pablo confiaba mucho en su integridad. Y lo segundo es que el apóstol Pablo estaba muy en una condición de mucha necesidad en cuanto a la vida que vamos a ver. Bueno, vamos a pausar. Vamos a hacer una pausa para hasta cuando llegue la luz, porque así no se puede. Bueno, tuvimos que cambiar de escenario porque la luz tardó tiempo en llegar, entonces nos ubicamos en un sitio ahí en la ventana, pero vamos a continuar el estudio. Nosotros veníamos mencionando las necesidades de Pablo y queremos contextualizar un poquito la historia y recordar que las situaciones que vivían los presos en Roma no era muy fácil, porque cuando estaban en la cárcel, ellos mismos tenían que suplir las necesidades que tenían que buscar comida, entonces debían ayudarse a través de sus familiares, de sus amigos, para así poder suplir esas necesidades. Lo que significa entonces que la labor que estaba realizando Epafrodito era muy grande, y el hecho de que el apóstol Pablo le diera la confianza de traer las ofrendas era una indicación de que era alguien que era muy confiable y alguien muy estimable. Entonces quisiéramos agregar lo siguiente en cuanto al aprendizaje que nosotros tenemos sobre este joven, o sobre esta lección, es que el evangelio desarrolla virtudes muy puras en las personas que son arrepentidas. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros venimos de un ambiente secular, sucede que venimos con valores, con antivalores. Pero si nosotros permitimos que Dios haga la obra en nosotros, entonces las cosas pueden cambiar para bien. Lo que significa eso es que la gracia de Cristo no se estanca a través del tiempo. Pudiéramos pensar que porque tenemos mucho tiempo en la fe ya la gracia de Cristo no funciona en nuestras vidas, en algunas cualidades que tenemos como persona, en algunos defectos, en algunas debilidades. Pero el apóstol Pablo en su vida de misionero había nacido en el ambiente cristiano, en el ambiente del fariseísmo, y tenía virtudes que no había perfeccionado, pero Dios le había indicado: bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que indica es que mientras haya debilidades en nuestras vidas, hay probabilidad de que nuestras vidas sean cambiadas. Mientras haya situaciones adversas, situaciones que nos impiden acercarnos enteramente a Dios, debemos someterlas a Dios y Él las va a cambiar. Ojalá que en el contexto en el que tú vives, que tú has abandonado el mundo, has abandonado las mentiras, las situaciones que no son de creyente, tú puedas recordar que todavía esas virtudes, esas características negativas que están en tu personalidad, Cristo las puede transformar. Cristo puede continuar haciendo de ti un hombre puro, una mujer más recta. Estamos en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarnos a crecer en fe e intelecto. Si te gusta el contenido, la puedes seguir para que de esta manera continuemos creciendo ambos. Así que vamos a tener esta palabra de oración en forma de cierre. Padre, muchas gracias por tus bendiciones, porque nos has permitido estudiar hoy. Permítenos, Señor, continuar caminando en tus preceptos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.